7 minutos, Paola, allí está la discusión, tiene apenas 33 días el Senado, el Congreso para sacar adelante la reforma pensional, la reforma laboral, corrijo. Laboral. Consulta, si es que ya le tengo noticias de la pensional en segundos también aquí en Blue Radio, porque se están jugando muchas cosas también en la Corte Constitucional. Claro, con esos decretos reglamentarios y que arrancan en teoría el 1 de julio, o sea, eso es otra cosa que también es ya. Nos van a caer las dos al mismo tiempo si logra pasar la laboral, en los 33 días que le quedan. Pero a mí me parece que la disposición de los empresarios es muy positiva y hay que hacer una lectura buena de eso. Están abriendo las cartas y están un poco diciendo, bueno, mire, hay un montón de cosas con las que podemos aquí entrar a negociar, a ceder, a participar. Puede ser con las horas nocturnas efectivamente, para que sean 11 horas de trabajo nocturno, pero también, como nos lo acaba de decir el doctor McMaster, acuérdense que ese recargo nocturno se paga con un 35% por encima de la hora, digamos, laborada normalmente, de la hora paga durante el día. Bueno, pues está también la posibilidad de usted abrirle la puerta para que al comercio, a los hoteles, al turismo puedan no tener que pagar el 35%, sino tal vez menos, 30 o 25%, entre otras cosas, porque le quiero decir una cosa, me puse a investigar cómo están los vecinos y dije yo, bueno, a ver, si nosotros entramos a pagar jornadas nocturnas desde las 7 de la noche, son 11 horas de trabajo nocturno, quedamos a la par con países como por ejemplo Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Bolivia y México, que tienen esas mismas 11 horas de trabajo nocturno. La cosa es que esos países no pagan un sobrecargo de 35%, sino de mucho menos, del 25%, como en el caso de Ecuador, Nicaragua, Honduras o Bolivia. O incluso hay casos como el de México, que no tienen ninguna remuneración por el trabajo en horas nocturnas. Entonces tampoco podemos quedar totalmente en desventaja competitiva con el resto de la región, con el resto de los vecinos, porque esto se tiene que siempre mirar todo de una manera relativa. ¿Cómo están los demás parados en nuestro barrio? No nos vamos a comparar aquí con ningún país europeo, ni con los ricos, ni con Estados Unidos, solamente con el barrio, con los vecinos, con el vecindario, Ricardo, cómo están ellos y cómo quedamos nosotros. Pero yo creo que es positivo lo que se está viendo y, como dice el doctor Bruce McMaster, el Congreso a legislar, porque esta pelota le corresponde al Congreso de la República. Luis Ernesto. Y tienen muy poquito tiempo, entonces pues maravilloso que haya voces de concertación, de diálogo, y yo he sido testigo que el presidente de la ANDI, casi que desde el inicio de la reforma, pues ha estado buscando caminos de concertación. Él, por ejemplo, recordémoslo, radicó con la ministra Gloriana Ramírez, radicó la primera versión de reforma laboral, y ahí se rompió el diálogo y seguramente eso llevó al hundimiento de la primera reforma laboral. Pero de la misma manera soy testigo de que el ministro Sanguino ha buscado puentes de concertación, pero pues hay sectores gremiales que han dicho abiertamente que a la reforma laboral hay que hundirla. No es el caso de la ANDI, pero sí hay gremios que han dicho hay que hundir la reforma laboral, esto es inviable en estos momentos. Entonces pues muy positivo que hoy, digamos, esos dos lados estén remando en la misma dirección, el presidente del Congreso, la ANDI, el gobierno nacional, sacando una reforma laboral pues que apenas lo que hace es corregir una inequidad que se creó en el año 2002 con la ley 789, que es lograr que los recargos en la noche arranquen a las 6 de la tarde, proponía el gobierno, ya la ponencia y lo que se aprobó en Cámara decía de las 7 de la noche, eso ya es un avance, digamos, en concertación, y también que los dominicales se paguen al 100%. Entonces, pues ojalá que ese ambiente de concertación perdure en estos 33 días y que no haya una discusión de ganadores y perdedores, porque pueden los empresarios o algunos sectores empresariales haber sentido que ganaban cuando se hundió la reforma y el gobierno se sintió derrotado, y después el gobierno pues siente que ganaba cuando propone su consulta, pues porque esa fue una jugada política que le estaba dando resultado, creció el presidente en las encuestas, redobló la apuesta, y entonces ahorita esto no se trata de decir quién, y gracias a esa consulta, hay que decirlo con toda claridad, revive la reforma laboral. La reforma laboral no hubiera revivido si no hubiera propuesto el gobierno una consulta popular y el Senado hubiera optado primero por la conciliación que por la consulta. Entonces, pues aquí no, si se sigue el debate entre ganadores y perdedores, en estos 33 días no vamos a tener nada. Si en cambio cada uno depone sus egos, ahí avanza. Sí, ya voy a hablar con los sindicatos en segundos, Álvaro, para escucharlos, porque hoy tienen un evento en el norte de Bogotá para convocar a lo que han llamado la Cumbre Social, Popular y Política. Me decía usted sobre la reforma laboral y sobre lo que nos dice el presidente de la ANDI, los puntos sobre los que están dispuestos a una concertación. Sí, muy interesante la posición del doctor McMaster. Por fin la oposición entendió
que la estrategia que traía era equivocada. Llevaban a Petro casi en 40% de favorabilidad en algunas encuestas y revivido políticamente con la consulta popular. La verdad es que la oposición solo entendió con garrote, al borde de la derrota grave con la consulta popular, pero entendió finalmente, y eso es lo que hay que celebrar. Entendió que a Petro hay que competirle. Era facilísimo de entender, pero yo no sé por qué ha sido tan difícil. Entendió con el porque triunfo. Profundizar una polarización le conviene a Petro, porque en el populismo solo gana uno, el populista. Los demás son facilitadores de ese esquema. Y espero que ahora no le digan petrista a la oposición, como me dicen a mí, por buscar llegar a acuerdos de verdad, pues ojalá no sea simplemente sentarse a resistir, porque eso no es negociar, hay que buscar acordar. Y es lo que tenían que haber hecho desde el principio. Deben ceder todos, ¿no, Álvaro? Buscar acuerdos. Los empresarios y debe ceder también el gobierno. Pues claro, pero es que sentarse a insistir en lo de uno y decir que el otro no quiere negociar, pues no es negociación. Sí, lo que pasa es que esto es lo que tenían que haber hecho desde el principio, buscar acuerdos en el Congreso, porque mire, en el Congreso Petro propone, pero el Congreso dispone. La prueba es que Petro no tiene los votos para pasar su reforma ni para pasar la consulta. El Congreso puede mejorar esa reforma si no le gusta, pero no limitarse a hundir como unos irresponsables con los problemas del país. Vamos a ver si realmente llegan a acuerdos o va a ser una especie de conejo a la reforma, que sería un error. Ojalá lo escuchen. Porque tenemos que entender que esta reforma, para que sea real, es la de los trabajadores. La de los empresarios fue la del 2002 de Álvaro Uribe. Ahora le toca a los empresarios, a los trabajadores. Debe ser una reforma Ricardo, concertada en cualquier caso, ¿no? Yo sí descreo de que esto sea la reforma de los trabajadores. Petro en la campaña electoral, y hay un mandato constitucional que es el artículo 53 de la Constitución, que dice que hay que adoptar un estatuto del trabajo. Eso no se ha cumplido, es lo que llaman los abogados una omisión legislativa absoluta. Yo creo que es la hora de que, mire, a mí no me parece empezar a tasajear. Pues estoy totalmente de acuerdo con que revolvamos el tema de los recargos. A mí me suena hasta las 6 de la tarde y el festivo 100% desde el primer día y se acabó. Eso no tiene ni reversa. Pero yo sí descreo de empezar a tasajear, entonces que para este aquí, que para el otro allí. El estatuto del trabajo es la forma como se resuelven esos problemas. El gobierno, yo creo que la comisión debe fijarle al gobierno un plazo de 6 meses, de 8 meses de la próxima legislatura, que comience a cumplir la palabra de presentar un estatuto del trabajo. Es más, esa ha sido la reivindicación fundamental de las centrales obreras, el estatuto del trabajo, precisamente para evitarse todo esto. Por ejemplo, ¿qué dice un estatuto de trabajo? Dice que las remuneraciones tienen que ir acorde con la realidad, el contrato realidad. Entonces, no, resulta que es que hay un trabajador que trabaja 24 horas, es dependiente, pero solo le vamos a pagar las prestaciones acorde con menos del salario mínimo. Pero por favor, esto hay que resolverlo. La verdadera reforma a favor de los trabajadores es el estatuto del trabajo, pero ponerse usted a partir y al de tal, uno que este sector aquí, que el otro allí, que el otro acá, eso en primer lugar, en 30 días no lo van a resolver. Y en segundo lugar, eso no es lo que los trabajadores requieren. Requieren que los principios que haya en el artículo 53 de la Constitución, que es el Estatuto del Trabajo, se vuelvan realidad y no letra muerta. Esta no es una reforma a favor de los trabajadores. Petro no le cumplió a las centrales obreras con presentar el Estatuto del Trabajo y lo reemplazó por una reforma de la que son rescatables muy pocas cosas, pero que lo demás queda en el aire. Yo creo que me parece muy mal que el ministro Sanguino, en medio de no plantear estas cosas, termina diciendo que no le sirve hasta que le aprueben lo que él propuso. Eso sí ya es el contrasentido. 8:37